Crisis moral en la sociedad. En la actualidad se habla mucho de la crisis de valores. Muchos opinan que nuestra sociedad camina a una verdadera decadencia moral, debido a la abundancia de denuncias y las lamentaciones sobre la inmoralidad imperante. No son pocos los que consideran que se ha iniciado un periodo de decadencia moral y de involución ética. En la mentalidad dominante de nuestra sociedad predomina el individualismo ético, pretendiendo legitimar cualquier comportamiento según el criterio personal, rechazando normas éticas objetivas en consonancia con los valores universales, juzgando los valores siempre de la experiencia individual. En este video hablaremos sobre un claro ejemplo de la crisis moral en nuestra sociedad, el cual ocurrió un par de semanas atrás en Bolivia, comenzando con un hombre, Evo Morales Ayma. ¿Quién es Evo Morales Ayma? Evo Morales fue el primer presidente indígena originario de Bolivia. Al haber nacido de familia pobre en los valles del occidente boliviano, fue ascendiendo en los escalones del sindicalismo agrícola, uniéndose al partido político Movimiento al Socialismo en 1997, llegando al cargo de diputado. ¿Cómo llegó al gobierno? Tras un intento fallido en 2002, resultó ganador de las elecciones presidenciales de 2005, al obtener el 53,74% de los votos, debido a la desconfianza que el pueblo boliviano tenía en contra de los partidos tradicionales, o también conocidos como neoliberales. ¿Qué hizo en su gestión? La gestión de Evo Morales tuvo cosas buenas, como la creación de más de 5.300 kilómetros de carreteras nuevas. También en su gestión, el Producto Interno Bruto de Bolivia creció un promedio del 5,2%, teniendo su mayor auge económico el año 2008, con un crecimiento del 6,2%. Esto debido a los altos precios de las materias primas a nivel internacional durante ese lapso de tiempo, como sería el gas, junto con la imposición de mayores impuestos a las empresas petroleras, siendo denominado este hecho el milagro boliviano. Así también se reconstruyó la identidad indígena, los cuales hasta el momento habían sido ignorados por los gobiernos conservadores, siendo uno de los actos más importantes para el reconocimiento de los pueblos indígenas, la refundación de la hasta ese entonces República de Bolivia, a Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo de esta manera la pluriculturalidad existente en el país. Pero no todo fue bueno. Existieron cosas cuestionables en su gobierno, como fue la política extractivista de recursos naturales, en perjuicio de áreas protegidas y otros proyectos como podría ser la carretera que cruzaría por el territorio indígena y Parque Nacional del Isiboro-Sécure, más conocido como DIPNIS, acompañadas con acciones medioambientales deficientes. Este hecho sorprende considerando que se dictó previamente disposiciones legales en protección de la madre tierra. También hay que resaltar que la corrupción proliferó a niveles muy altos, como sucedió en el desfalco del Fondo Indígena Originario Campesino, sumado a que el presidente Evo Morales se encontraba enamorado del poder, siendo respaldado por los militantes del MAS, que había dado la espada los muchos grupos sociales, como serían las personas con capacidades diferentes, siendo agredidos por la policía en su marcha de 383 kilómetros a pie desde la ciudad de Cochabamba a la ciudad de La Paz en el 2016. Además que nuestra imagen a nivel internacional se vio afectada cuando a través de resoluciones procedió a la ampliación de las áreas de cultivo de coca en el Chapare, no siendo dicha ampliación debidamente justificada, y considerando que la hoja de coca es mal vista a nivel internacional por estar relacionada al narcotráfico, a pesar de ser considerada parte de la cultura boliviana, causaron el descontento general de muchos sectores de la población y para finalizar uno de los mayores agravios que sufrió la voluntad del pueblo, el cual fue el desconocimiento del 21F. Consecuencias del 21F. El 21F fue un referéndum vinculante realizado el 21 de febrero del 2016, donde el pueblo manifestó su voluntad de no modificar la constitución política del Estado respecto a la reelección por segunda vez,
De esta manera, Evo Morales habría perdido la posibilidad de poder participar en las elecciones del 2019. Sin embargo, a través de una resolución, la sentencia constitucional 0084/2017, dictada por el Tribunal Constitucional, se estableció que se estaba violando su derecho humano a ser reelegido. Participó así en las elecciones del 2019 en forma ilegal y arbitraria, ganándose de esta manera el desagrado justificado de muchos más sectores de la población, quienes ya no tenían confianza en elecciones transparentes. ¿Qué pasó en las elecciones del 20 de octubre? El domingo 20 de octubre del 2019 se llevó a cabo las elecciones generales para elegir el nuevo presidente del Estado para la siguiente gestión. El Tribunal Supremo Electoral transmitía los resultados a través de la TREP al 83% de los comicios, con un resultado del 38,17% para Comunidad Ciudadana, con Carlos Mesa a la cabeza como principal candidato opositor y un 45,28% para el MAS, lo que significaba que habría una segunda vuelta entre el MAS y Comunidad Ciudadana, ya que es necesario que el ganador tenga una diferencia mayor al 10% del segundo puesto para ganar en primera vuelta. De repente, la transmisión de resultados electorales fue suspendida por 23 horas, sin ninguna justificativo. Una vez que el sistema de la TREP se restablece y vuelve a transmitir el conteo de votos, esta ya se encontraba al 95,63% de los comicios totales, donde mostraba como ganador a Evo Morales con el 46,85% y a Comunidad Ciudadana con un 36,74%, con más del 10%, siendo este hecho la gota que derramó el vaso y aquello que impulsó y determinó las marchas y bloqueos de los días siguientes. ¿Qué pasaron durante los 21 días? Existió una convulsión social, poniéndose en marcha protestas a lo largo de todo el país, pidiendo elecciones limpias y que se dé la segunda vuelta, y otros directamente la renuncia de Evo Morales y unas nuevas elecciones. Lo siguiente que ocurrió fueron bloqueos por parte de los jóvenes, siguiendo con cabildos a nivel nacional que lograron que se empeore la situación y que exista bloqueos. Y la respuesta de él, en ese entonces presidente Evo Morales, fue represiva y comentó el cerco de las ciudades para suprimir las medidas que se estaban tomando en su contra, mientras, luego de continuas suspensiones de la TREP, el 24 de octubre finalmente se publicaron los resultados de las elecciones al 100%, con un resultado donde Comunidad Ciudadana obtuvo el 36,51% de los votos y ganando el MAS con el 47,07%. Por otro lado, hubo enfrentamiento entre grupos afines de los dos bandos, tanto aquellos que pedían la renuncia del presidente como aquellos que lo defendían, teniendo estos últimos el respaldo de la policía boliviana por órdenes superiores, dando como resultado 3 fallecidos en fecha del 8 de noviembre a horas de la tarde. La UTOP de Cochabamba se amotinó en contra de las órdenes superiores, poniéndose así a favor de la renuncia de Evo Morales, y horas más tarde continuaron los motines a nivel nacional. En esos mismos días, caravanas de buses donde viajaban estudiantes universitarios y mineros en Potosí, donde algunos iban dentro de los buses y otros a pie, escoltando los buses hacia la ciudad de La Paz, en la localidad de Chayapata, fueron interceptadas por francotiradores y grupos afines al MAS, provocando la muerte de un minero y varios heridos, hecho que movilizó a militares con el fin de parar a estos delincuentes que tenían armas de fuego. Durante este periodo, las autoridades públicas empezaron a renunciar a consecuencia de los últimos sucesos. Otro suceso importante fue cuando el comandante de las Fuerzas Armadas, general William Calimán, y el comandante de la Policía General, Yuri Calderón, sugirieron al presidente a renunciar para el cese de los conflictos. El presidente Evo Morales, viéndose desprovisto del apoyo de los militares, Fuerzas Armadas y Policía, decidió renunciar.
hecho que generó aún más renuncias de los servidores públicos, dando final al conflicto. De esta manera, la paz reinó en Bolivia, o tal vez no. ¿Qué pasó luego de la renuncia de Evo? Por la inseguridad e incertidumbre existente en esos momentos, los vecinos de cada barrio hicieron vigilias en sus zonas. Al día siguiente se incrementaron aún más las vigilias por el temor que había de que los cocaleros ingresarían a la ciudad de Cochabamba. Del mismo modo, las personas rurales tenían la misma inseguridad e incertidumbre, puesto que se les había dicho que los citadinos irían a sus pueblos. El lunes 11 de noviembre, a horas de la tarde, se dio una masiva ola de delincuencia y quemas de las UTOPs y otras instituciones, saliéndose del control. Como consecuencia de aquello, ese mismo día en la noche, los militares salieron a las calles para resguardar la seguridad de los ciudadanos. Al día siguiente, debido a la renuncia del presidente del Estado, el vicepresidente y la presidenta del Senado, la vicepresidenta Yanine Áñez asume la presidencia del Estado, conforme a la sucesión constitucional. Y con respaldo del Tribunal Constitucional, el día jueves, la presidente nombra a sus ministros, estableciendo que es un gobierno transitorio y que tiene la tarea de pacificar el país y llamar a nuevas elecciones de acuerdo a la Constitución. En consecuencia, las personas afines del MAS procedieron a cercar las ciudades, creando un desabastecimiento total de los productos de primera necesidad, incrementándose los precios de los dichos productos por su escasez, lo que generó que personas de los pueblos rurales y algunos citadinos, quienes se encontraban en esa posición por diferentes motivos como ser defensa de la huipala, otros eran obligados por sus dirigentes, otros pagados y otros por sus mismas convicciones. Algunos con armas de fuego y dinamita se enfrentaron con la policía y el ejército, quienes aún se mantenían en las calles por el grado de la inseguridad en el país, cuya consecuencia se produjeron muertes de varias personas, principalmente en la zona de Guayani, en Cochabamba, y en la ciudad de La Paz se pretendió explotar la planta de gas de Sencata, dinamitando las paredes, siendo frenados por los militares, teniendo como resultados más fallecidos. El gobierno boliviano intenta llamar a un diálogo para que se solucione el problema, a fin de pacificar el país y se llegue a la normalidad. Posteriormente anuncia que llamará a nuevas elecciones, para lo cual nombra uno de los 7 vocales del nuevo Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo a la Constitución Política de Estado, ya que los 6 faltantes debe ser por convocatoria pública a nivel nacional a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, ¿todo se calmó? Ahora, ¿estamos bien? No realmente. ¿Hay solución? Los conflictos suscitados anteriormente crearon una ruptura en las relaciones sociales de aquellos que apoyaban uno u otro bando, existiendo personas las cuales en sus percepciones se hizo justicia y otras las cuales consideran que sus aspiraciones y su estilo de vida serán dejados de lado por los nuevos cambios para la posterior reconciliación y reintegración de los bolivianos, el cual siempre han sido el objetivo principal del video. Solo podemos sugerir debido a que las personas no pueden ser obligadas a conciliar sus diferencias que el dejar de transmitir mensajes de odio por las redes sociales, el darnos cuenta que no todos los actos que objetivamente malos pueden ser atribuidos a un solo lado, considerar que las personas de cada lado tenían antes del conflicto y siguen teniendo sueños y aspiraciones, y son tan humanas como cualquiera de nosotros. Después de esta experiencia, aprendemos en cómo accionar para un conflicto, en un futuro que sea similar. Debemos estar más unidos para hacer la fuerza. Debemos trabajar juntos para hacer una Bolivia mejor. Ser uno con valores y principios para defender lo que es justo. Porque después de todo, todos somos hermanos bolivianos. Sin importar cuál sea nuestra postura ideológica, debemos unirnos para hacer una mejor Bolivia para nuestra generación y la generación venidera.